Hola, ¿qué tal? Les saluda Carla Palomo desde la sede mundial de Bloomberg en Nueva York. Bienvenidos a este programa especial sobre las próximas elecciones en México, donde analizamos con la ayuda de influyentes analistas y economistas de Wall Street los principales retos que enfrenta la economía mexicana y el riesgo para el perfil crediticio del país ante un cambio de gobierno, como anticipan las encuestas electorales. Los inversionistas extranjeros dan por descontado que Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una imponente ventaja en los estudios demoscópicos, será el próximo presidente de la segunda mayor economía de América Latina. Así lo asegura nuestro primer invitado, Rafael de la Fuente, economista jefe de UBS en Nueva York, quien también prevé un entorno favorable para el peso mexicano una vez concluya el proceso electoral. Yo creo que los inversionistas, y diría también la comunidad de analistas, pues estamos básicamente reflejando lo que muestran las encuestas, ¿no? Y es que probablemente tengamos una victoria por parte del candidato Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, que eso conllevará ciertos cambios. No queda claro qué tipo de mayoría en el Congreso y en el Senado podría llegar a tener López Obrador, y eso puede generar algo de incertidumbre. Pero yo diría que en gran medida ese escenario está descontado. Lo que genera incertidumbre es un poco el ver cómo se acomodará una nueva administración y cómo se ajustarán, digamos, los planes de gasto, sobre todo gasto fiscal, a las promesas que han sido hechas durante la campaña, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta México con esta nueva administración? Pues precisamente yo creo que es ese, ¿no? El sentido de que puede haber un cambio de modelo económico. Habría que ver qué tipo de cambio, hasta qué punto ciertas instituciones e infraestructuras que existen en México estarían, digamos, en peligro de ser cambiadas, y sobre todo si la estabilidad fiscal del país podría llegar a estar en entredicho. Hay que dejar claro que si bien como candidato López Obrador ha hecho unas promesas bastante amplias en cuanto a compromisos de gasto, también es cierto que ha hecho promesas, por otro lado, de no aumentar el déficit y no subir impuestos. Y ahí es donde genera la duda. Pero esa pérdida de anclaje fiscal yo creo que es la mayor incertidumbre que generan ahora mismo los planes de López Obrador. Hay quienes dicen que el espacio fiscal se acabó por el endeudamiento tan alto. Entonces, ¿de dónde saldrán los nuevos recursos? ¿Se replanteará una nueva reforma fiscal? Bueno, de nuevo, López Obrador argumentaría que existen ineficiencias dentro del sector público mexicano que pueden ser reducidas para financiar gasto. Normalmente para cualquier gobierno, incluso incluiría también al futuro gobierno mexicano, ese tipo de ahorros son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, lo que preguntas es correcto, ¿no? ¿Podría México volver a plantear una reforma tributaria, una reforma fiscal? Yo creo que cuando uno ve la estructura fiscal de México, ese tipo de reforma debería estar sobre el tapete. ¿Cómo se puede mantener la estabilidad económica del país? Bueno, yo creo que tienes ciertos pilares muy fuertes en México bien establecidos, ¿no? Por un lado tienes una independencia del Banco Central bien reconocida y bien respetada por todos los actores políticos en México. Eso te da unas ciertas garantías. Por otro lado, existen ciertos instrumentos de credibilidad fiscal, de infraestructura fiscal, que impiden, al menos en el corto plazo, que pudiéramos ver un desliz muy grande en las cuentas fiscales mexicanas. Pero yo diría que ahí es donde está verdaderamente el reto, ¿no? Conseguir que ese no sea el caso. Desde un punto de vista fundamental, la economía está, yo diría, en un buen momento. O sea, vemos cómo Estados Unidos está creciendo a buen ritmo, eso apoya el crecimiento mexicano, y por otro lado estamos viendo una recuperación tanto de la inversión como del consumo privado. La inversión puede ser pasajera, pero yo diría que el consumo privado puede apoyar un crecimiento sostenido de más del 2% en México, que si bien es bajo, en los momentos que nos toca vivir actualmente no es del todo desdeñable. Vimos que el riesgo de crediticio de México se elevó a solo 2-3 semanas de que se lleven a cabo las elecciones, alcanzando nuevamente niveles no vistos desde la elección de Trump. ¿Es de esperar que continúe elevándose a medida que nos acerquemos al 1 de julio? Puede que sí, y dependerá mucho no solamente de los riesgos políticos que se puedan generar,
sino también de cómo vienen las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. Claramente ese tipo de riesgo que mencionas, esa prima de riesgo que mencionas, refleja también el mayor riesgo de que se descarrilen las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. No solamente es un tema político. Nuestra sensación es que una vez pasadas las elecciones, desde luego en el tema político lo que esperaríamos es que el ganador de esas elecciones intente apaciguar a los mercados y por lo tanto, de hecho, nuestra esperanza y nuestra expectativa es que veamos que los precios de activos en México mejoren después de las elecciones, incluyendo el peso. Nuestra sensación es que el tipo de cambio ya se ha deslizado bastante. Fundamental, desde un punto de vista fundamental, pensamos que ofrece valor, que está barato, y pensamos que en un ambiente más tranquilo, donde el Tratado de Libre Comercio no termine siendo terminado, y en un escenario donde el próximo presidente intente tranquilizar a los mercados, creemos que se puede generar en los próximos meses un ambiente donde el tipo de cambio podría revertirse. ¿Y en dónde lo verían negociar? Hacia el 19. O sea, ese es nuestro objetivo. De hecho, fin de año 18,75 es lo que mantenemos. ¿Cómo están viendo ustedes este panorama electoral en el país en comparación a las elecciones que ha celebrado en el pasado otros países de América Latina, y cuando han ganado líderes que se creía no tenían políticas amigables para los empresarios, para los inversionistas, y terminaron siendo lo opuesto? Pues sí, ahí está la gran duda. Hemos tenido todo tipo de candidatos en América Latina que han ganado elecciones bajo una plataforma, digamos, más populista o prometiendo mayor gasto público. De hecho, López Obrador no es el único candidato en estas elecciones mexicanas que está haciendo promesas de mayor gasto. Y lo que hay que ver es en los hechos, ¿no? Después, si se respetan ciertas restricciones fiscales. Yo creo que eso está por ver. No tenemos una opinión fuerte al respecto. Estamos a la expectativa. Vemos señales conflictivas, digamos, o encontradas, pero hay que dar tiempo al tiempo. Desde luego, lo que sí esperaríamos es que en los meses entre la elección y el 1 de diciembre, el posicionamiento del presidente, que sea un periodo de apaciguar aguas en vez de lo contrario, ¿no? Las agencias calificadoras de riesgo también siguen de cerca las próximas elecciones de México, y al igual que los inversionistas se encuentran a la espera para ver en qué grado las propuestas de campaña de AMLO se traducen en planes de gobierno y objetivos, y qué tan disruptivos resultan. Mauro Leos, director gerente del Grupo Soberano para las Américas de Moody's Investors Service, me acompaña aquí en los estudios de Bloomberg para hablar más sobre el tema. Gracias por la invitación, Carla. ¿Cómo la entrada de un nuevo gobierno podría aumentar el riesgo del perfil crediticio del país? Bueno, yo creo que lo más importante es, hay dos aspectos. En el corto plazo, esperamos si se podría dar volatilidad financiera, a pesar de que hay una expectativa de quién puede ser el ganador en base a las encuestas. De todas maneras, los mercados podrían reaccionar, de hecho lo han estado haciendo. Y estoy hablando de mercados cambiarios, mercados accionarios, lo que son también a nivel internacional los spreads para México. Eso sería, pero eso es más bien volatilidad en el corto plazo, porque hay una transición larga. La elección es el julio 1, la toma de posición en diciembre 1. El riesgo, yo creo que más importante que vemos nosotros tiene que ver con lo que es la perspectiva de crecimiento de mediano plazo. Eso tiene que ver con lo que vendría a ser la agenda del próximo gobierno en términos de cambios a la agenda que se había visto hasta ahora en las últimas administraciones, y la relación que se establezca entre el gobierno y el sector privado, que hasta ahorita ha sido un poco confrontacional, y hay una separación entre ellos dos. Entonces, las políticas y el sentir de los inversionistas va a afectar el crecimiento de los próximos años, y eso podría en un momento dado encaminarse en un rumbo diferente de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Y existe el riesgo de que Moody's Investors Service cambie la calificación crediticia del país, la pueda bajar? Bueno, nosotros nos movimos hacia una perspectiva estable recientemente. Esto fue más que nada debido a mejoras que se han dado en el ámbito fiscal. La administración que está por terminar ahora, en los últimos 2-3 años, ha ajustado las cuentas fiscales,
ha reducido el déficit. Y esto ha permitido, por primera vez en varios años, de que se revierta, aun cuando sea ligeramente, la razón de deuda PIB, que es un indicador importante. Entonces cayó esa razón. Eso fue un motivo importante para nosotros para modificar la perspectiva, que estaba negativa, y movernos a estable. Vienen las elecciones, viene lo que habrá de ser el nuevo gobierno, viene la posibilidad de cambios, dependiendo de cómo se dé esto, dependiendo de qué propuestas haya, qué políticas se implementen, y de nueva cuenta, cuál sea la relación que se establezca entre el gobierno y el sector privado. Esto podría afectar la calificación, pero ahorita es a nivel especulativo. Tenemos que esperar las elecciones, tenemos que esperar el plan de gobierno, tenemos que ver la ejecución del plan de gobierno. Su equipo ha tenido la oportunidad de reunirse con los asesores económicos del candidato que lleva ahorita la delantera de las encuestas, AMLO, y para conocer más sobre sus propuestas y ver cómo las valoran en términos de su impacto en las finanzas públicas. Nosotros hacemos visitas regulares a los países, a todos los países, y este ha sido el caso para México este año. Y durante esas visitas tenemos reuniones con las autoridades, pero también reuniones con otros actores económicos, políticos que son relevantes. En el caso de la visita de este año, una adición a la agenda fue la reunión con los equipos económicos de los candidatos. Entonces, efectivamente, tuvimos una reunión con ellos, y en particular con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, para discutir estos temas, para buscar un poquito más de precisión. Tal vez la forma en la cual podría resumir en particular el tema fiscal. Los pronunciamientos del candidato y del equipo son en el sentido de responsabilidad fiscal, déficits moderados o buscar un balance presupuestal, lo cual en principio va en tono con lo que se ha visto. El único problema es en cómo hacer consistente otros elementos fiscales que se han mencionado, como es el aumento del gasto, en particular en la infraestructura, y entender de dónde van a salir los recursos para financiar esto. El planteamiento de la campaña ha sido que eso saldrá de la reducción en la corrupción, algo que no está del todo claro. Entonces, por lo pronto, en realidad, ahí nos hemos quedado. Y ese es uno de los puntos importantes en cuanto ya al plan de gobierno, para conocer cómo es que se van a llenar de ambos lados las cuentas fiscales, no únicamente lo que corresponde a los gastos y prioridades, sino a los recursos que se van a tener. En Moody's Investor Service ven un riesgo importante en la debilidad estructural de las finanzas públicas, reflejada en la medida más amplia de la deuda, que está apenas por debajo del 50% del PIB. Primero, nosotros, reconociendo que la cifra del sector público de deuda es 50%, nuestro foco de atención es la deuda del gobierno, porque la calificación es una calificación del gobierno en particular, el gobierno federal. Entonces, nosotros manejamos cifras que son más o menos 10 puntos menos, ligeramente abajo del 40%. En realidad, nosotros no vemos debilidades en la parte fiscal. Ante lo contrario, pensamos que uno de los elementos de fortaleza del perfil crediticio tiene que ver con las cuentas fiscales. Es cierto que había venido aumentando la razón de deuda, pero como lo mencioné ahorita, se ha estabilizado y está empezando a declinar. Además de eso, está en línea más o menos con lo de pares que se encuentran en calificaciones similares. La calificación de México es A3. Entonces, más que hablar de debilidad, el tema nosotros fiscal tiene que ver con los retos hacia futuro. Y esto es porque buena parte del ajuste que se hizo en los últimos años tuvo que ver con una reducción de gastos de capital, lo cual no es sostenible en el mediano plazo. Y mucho de ello también tuvo que ver con ajustes en el balance de las cuentas de Pemex, que también va a requerir posiblemente gastar más. Entonces, esas son las interrogantes que está. Yo diría que son más bien interrogantes que debilidades en el perfil. Hacemos una breve pausa y al regresar conversamos con Leo sobre cómo la inversión extranjera hacia México podría verse frenada por la inquietud que hay sobre la negociación del TLCAN. Y también nos acompaña desde Chicago Alejandro Silva, gestor de fondos que administra $180 millones en activos para Silva Capital Management, quien nos dice si los inversionistas están del todo posicionados para una eventual victoria de AMLO.
Gracias por seguir en sintonía del financiero Bloomberg. Seguimos conversando con Mauro Leos, director gerente del Grupo Soberano para las Américas de Moody's Investor Service, sobre las próximas elecciones en México. Por otro lado, el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, me comentaba que el tema del TLCAN es un punto ya muerto para este 2018 y otras personas que siguen muy de cerca este tema también opinan lo mismo. Y existe la posibilidad de que los negociadores de la administración de Trump se levanten de la mesa. Con esta gran incertidumbre sobre el TLCAN, ¿esto también cómo impacta a México? En primer lugar, hace 3 meses nosotros publicamos un reporte en el cual decíamos que lo más probable es que hubiera un retraso en las negociaciones y que el acuerdo final no se lograra hasta el 2019, que sigue siendo nuestra base. Desde hace rato es nuestra base. Entonces nuestra base es un acuerdo retrasado y el hecho de que va o habría un acuerdo. Lo que es cierto es que este retraso lo que implica es que va a haber un nuevo actor, un nuevo participante, que sería la nueva administración, porque le tocará a la administración próxima en México atar los cabos y armar esto. Yo creo que es otro de los elementos de incertidumbre. Hasta ahorita los pronunciamientos de prácticamente todos los candidatos en lo que corresponde al TLCAN, es de más o menos mantener las líneas. Yo creo que han sido muy escasas las referencias que se han hecho a los planteamientos de su visión del TLCAN. Entonces, esto queda la duda de qué tanto se pudiera modificar o no. Pero fuera de la visión está el aspecto práctico operativo, que es el hecho del equipo que va a estar negociando y cómo poder continuar lo que se ha logrado hasta ahorita. Entonces, esto definitivamente es un tema y va a continuar siendo un tema. Por eso nosotros hasta el momento vemos el retraso y vemos un acuerdo no en el arranque del 2019, sino en alguna parte hacia finales, en la segunda parte del año. Precisamente la incertidumbre sobre la negociación del TLCAN podría frenar las inversiones hacia el país. Yo creo que esto en cierto grado, en cierta medida se está dando, cuando es difícil poder aislar el efecto del TLCAN. Pero definitivamente, porque como ustedes, como bien lo sabe, los vínculos entre la economía mexicana y la economía norteamericana son múltiples, siempre han estado ahí, se han fortalecido desde que existe el Acuerdo de Libre Comercio, y entonces ahora está la duda de qué va a estar, cuáles van a ser las reglas del juego a partir de lo que viene hacia adelante. Yo creo que hasta ahorita lo que se ha visto es una pausa de espera en términos de ver cómo se resuelven estos temas y en la medida en que esto avance tal vez se podrían restablecer, pero esto es algo que con un rezago se está observando en este momento y que, de nueva cuenta, añadiendo el elemento del nuevo equipo de negociación que vaya a surgir, también podría afectar el crecimiento. Entonces, por eso, como lo decía antes, una de nuestras preocupaciones son el tema de crecimiento. En el corto plazo, por la incertidumbre del TLCAN, en el mediano plazo, por las políticas de la próxima administración y los acuerdos que haya con el sector privado. Muchas gracias, Mauro Leos, por acompañarnos hoy aquí en los estudios de Bloomberg. Gracias por la invitación, Carla. Y ahora le doy la bienvenida a Alejandro Silva, gestor de fondos que administra $180 millones en activos para Silva Capital Management en Chicago. Alejandro, el mercado parece que ya da por descontado una victoria de AMLO en las próximas elecciones del 1 de julio en México. ¿Los inversionistas entonces se puede decir que ya están posicionados? Sí, yo diría que ya está muy descontado en el mercado. Cualquier persona que quería ya sea retirar sus activos o no estar muy invertido ante esta elección, pues ya tomaron las decisiones de haber vendido sus activos o inclusive dolarizados. Entonces el evento, yo diría, sería más bien una formalidad y lo que se esperaría es, pues, de alguna manera que el ganador calme los mercados. Si es que se pudiera dar alguna sorpresa de quién queda en segundo lugar o a lo mejor el que esté más cerca de lo que ahorita se está esperado, eso no estaría descontado en el mercado y sería aún más positivo si es que por alguna razón ya sea el PRI o el PAN terminan ganando, ¿no?
¿Qué es lo que está en mente de los inversionistas en estos momentos? ¿Qué es lo que les preocupa principalmente? Yo diría que es la transición más pacífica de lo que va a ser este proceso electoral. Es decir, que no vaya a haber ningún tipo de levantamiento o acusaciones de robo de votos. Ese sería el dilema más grande para el mercado. Y de ahí, pues, la transición a ver quién es la figura o el gobierno que se va a enfocar a negociar lo que es el Telecán. Entonces, el Telecán sigue siendo el tema más importante para todos los activos de México. El resolverse o el tener más enfocado al 100% pues todos los recursos del gobierno en negociar esto sería positivo, por lo que el efecto del ya tener resuelto la elección, pues enfocaría, yo diría, todo el mercado a ver qué es lo que se puede negociar con el Telecán. ¿Cuál podríamos esperar que continúe siendo el comportamiento de los activos mexicanos? Pues sí, también desafortunadamente está muy complicado el clima macroeconómico, es decir, las alzas por la parte del Fed al mismo tiempo que el anuncio del ECB de que van a descontinuar su programa de quantitative easing, de estar comprando bonos, todo implica que las tasas a nivel global van a empezar a subir. Normalmente cuando subes las tasas de los países desarrollados, como orden secundario ves una debilidad de las divisas de países emergentes porque mucho de ese flujo se distribuye a los mercados desarrollados. Entonces, lo que se está viviendo ahorita en países emergentes como Argentina, Brasil, Turquía, Indonesia, varios de los países grandes líquidos hasta Sudáfrica, es que estás viendo caídas de divisa algo importante. Entonces, por sí, el apetito por activos de países emergentes se ha bajado. Pues para México se le complica aún más por el hecho de tener estas dos cosas adicionales que son el Telecán y la elección. Pero independientemente de eso, o sea, comparando las situaciones fiscales, inflación, lo atractivo que es el carry o la tasa de interés en México, pues yo diría que dentro de todas las opciones de invertir en países emergentes, México destaca como tener cosas o evaluaciones muy atractivas. Entonces, esta elección o el resumen del proceso electoral, soy de la opinión que sería favorable para los mercados, dentro de un panorama que es medio negativo o muy negativo para todos los países emergentes. Precisamente hemos visto que las acciones mexicanas han sido en cierta manera resilientes al proceso electoral en México y dado también la preocupación que hemos visto por parte de los empresarios, ¿por qué les ha ido muy bien a las acciones mexicanas? Yo diría porque el inversionista que se enfoca más en lo que es un corporativo, pues está viendo que al tener un crecimiento global, que antes era más sincronizado, pues, pero ahora descarta más el hecho de que Estados Unidos pues de veras está creciendo, inclusive hasta este segundo trimestre se menciona hasta el 4%. Y pues eso en base a lo que implica para los corporativos mexicanos, muchos de los industriales más grandes, pues es una economía que está consumiendo más en Estados Unidos y el espejeo, eso pues es positivo para México. Entonces los resultados de las emisoras mexicanas pues apuntan a que hay más dinamismo en poder crecer más los negocios, hay corporate profits más altos. Entonces, el quitarle el macro y enfocarte más bien al día de los negocios, pues se ve más positivo. Lo que podría deteriorar este panorama, pues ya serían cambios a que se puedan llevar bajo, no sé, AMLO o que se vaya a repensar muchas de las leyes establecidas como la reforma energética, más gasto por parte del país. Ese tipo de cosas de macro podrían de alguna manera afectar el apetito de los extranjeros, pero los negocios siguen funcionando, ¿no? Entonces, independientemente de quién vaya a ganar la elección, muchos de estos negocios no van a ser afectados, a menos de que se anuncien cambios inesperados. Por otro lado, hemos visto que el riesgo crediticio de México
está muy elevado y ha llegado a estar a niveles no vistos antes desde la elección de Donald Trump en 2016. A medida que nos acerquemos a las elecciones, ¿es de esperar que continúe aumentando? Yo creo que se podría corregir al más corto plazo. Sí trae lo que yo diría un poquito de prima por el hecho de la elección, y esa es la manera más eficaz de poder taparse como un inversionista en bonos soberanos americanos emitidos por el gobierno, o sea, los UMs. Pues la transición directa en donde poder acceder a cubrir este riesgo es vía este mercado de CDS. Entonces algo de estas posiciones se podría deshacer al ya cumplir el proceso electoral, pero independientemente de eso, es a nivel agregado, es decir, a todos los países emergentes que emiten en dólares, se está viendo que hay un incremento en CDS. No es, como quien dice, único para el país de México. Gracias a Alejandro Silva, gestor de fondos de Silva Capital Management, por acompañarnos hoy desde Chicago. Y así concluimos este programa especial sobre las próximas elecciones históricas en México, que se celebrarán el domingo 1 de julio, las más grandes en cuanto a renovación de cargos, debido que también estarán en juego el Congreso y 9 gubernaturas, además de cientos de cargos públicos locales. Gracias por haberme acompañado. Desde Nueva York, Carla Palomo para el financiero Bloomberg.